Dentro de lo que en matemática conocemos como análisis de función, uno analiza funciones, tenemos una cuestión que es el conjunto de ceros, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, ¿sí? Para trabajar con el conjunto de positividad y de negatividad necesitamos previamente saber y manejar bien, ¿sí? Identificar fácilmente el conjunto de ceros. Entonces voy a comenzar con lo que es un cero, ¿sí? De una función, que es el conjunto de ceros. Y recuerden que decir ceros, ¿sí? De una función, conjunto de ceros, y raíces es lo mismo, es sinónimo, ¿sí? Anótenselo, ceros y raíces es lo mismo. De hecho, recuerden, las raíces de una parábola, ¿dónde se ven en un gráfico? Las raíces son los puntos de la parábola donde corta el eje X. Bien, bueno, la definición de los ceros de una función, cualquiera sea la función, justamente se trata del valor, ¿sí? De x, ¿sí? En un conjunto, cuando hay más de un cero, más de una raíz, son los valores de x en donde y vale cero. ¿Y dónde la y vale cero? En el eje x. Entonces, fíjense que lo que nosotros trabajábamos en parábola, ¿sí? En la ecuación cuadrática, que yo les decía, calcular las raíces, ustedes acá están aplicando ese concepto de raíz a cualquier función. Son los valores de x, ¿sí? En donde y vale cero. Y piensen, ¿dónde la y vale cero? En el eje x. Entonces, si yo vengo a el primer ejemplo, esto es una recta. ¿Tiene una raíz? ¿Tiene raíces? ¿Qué me contestarían ustedes? Tienen, ¿sí? Que observar el diagrama y pensar, ¿qué es una raíz? La raíz es el valor de x donde la función vale cero, donde y vale cero. ¿Dónde la y vale cero? En el eje x. ¿Dónde esta recta corta el eje x? Acá en -5. Entonces, ya hemos identificado una de las cosas más importantes, ¿sí? Que es el conjunto de ceros, y necesitamos contestar acá que el 0 es el -5. ¿Se entendió? Es justamente donde la y vale 0. En el eje x, la y vale 0. Entonces, observamos la función graficada y decimos, esto es una raíz de esta recta. Lo que pasa que es muy atípico hablar de las raíces de una recta. Es más normal, más común decir las raíces de una parábola, pero si tenés una función dibujada y corta el eje X, en ese punto de cruce con el eje X tenemos una raíz, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo se escribe el conjunto de ceros? ¿Qué harían ustedes? ¿Escribirían el -5 así nomás? ¿Escribirían esto? Bueno, los ceros no se escriben así. Necesitamos poner el -5, es la única raíz que tenemos, pero como es un único número, un número suelto, es el número -5, necesitamos colocarlo entre llaves, ¿sí? Entonces, por favor, anótense en un apunte este asunto de las llaves, porque lo vamos a diferenciar de los paréntesis y también lo vamos a diferenciar de lo que son los corchetes, ¿sí? Cada caso tiene una particularidad con el uso de llave, corchete o paréntesis, ¿ok? El conjunto de ceros, anótense, conjunto de ceros siempre se escribe entre llaves, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes en este caso tenían más de una raíz, tenían la raíz -5, 10 y 0. ¿Cómo escribirían esto? Bueno, primero en matemática nosotros escribimos todo en orden, del más chico al más grande, ¿sí? Del más pequeño. Entonces, ¿cuál sería el más pequeño? El -5. Listo. Punto y coma, 0, punto y coma 10. Y todo entre llaves. ¿Se entiende? Así estaríamos escribiendo nosotros una situación hipotética, ¿sí? En donde tendríamos tres raíces, de menor a mayor, separado en punto y coma. Una llave en un extremo, una llave cuando finalizamos este conjunto de ceros. ¿Entendido? Acá tenemos una parábola, nuestro ejemplo número 3. ¿Llegan a ver qué valor de raíz es esta? ¿Y qué valor de raíz es esta de acá? Bien, tenemos dos raíces. Acá esto es un -2 y esto es un 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribiríamos nuestro conjunto de ceros? El -2, punto y coma 0, de menor a mayor. Pero necesitamos colocar llave en los extremos, ¿sí? Llave por este lado y llave de acá, ¿sí? Ejemplo número 5. También tenemos una parábola, pero hacia abajo. Vamos a identificar el conjunto de ceros. Tenemos el valor 0 y el valor 2. ¿Lo ven? Esto es un 0 y esto es otro 0, ¿sí? Es decir, son raíces. 0 y raíz es lo mismo.
¿Está? El conjunto de ceros está formado por estos dos números. ¿Qué hacemos? Colocamos llave, ¿ok? En el ejemplo número 6, ustedes tienen que observar el conjunto de ceros de esta función, ¿sí? Y sucede un inconveniente acá. Esta parábola nunca corta el eje X. O sea que a uno le gustaría decir no tiene, ¿o no? No tiene ceros. Bueno, pero en matemática nosotros no podemos poner no tiene. Hay un símbolo, ¿sí? Que denota la inexistencia de elementos. Es decir, no tenés raíces, no tenés un conjunto de ceros. ¿Cuál será? Cuando no tiene raíces o ceros, ¿sí? No podemos poner no tiene, utilicemos el símbolo de vacío. Es un círculo con una diagonal cruzada, ¿sí? Esto significa conjunto vacío. Por ejemplo, vamos a suponer que esta parábola no tiene conjunto de negatividad, que todavía no lo vimos. ¿Ustedes qué dirían? ¿No tiene? No, van a escribir este símbolo, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto de ceros de esta función? Muchos dicen que no tiene raíces, que no llega a tocar el eje X. Sí, chicos, si esta es la gráfica de la función, está tocando el eje X, como que rebota y vuelve, ¿sí? Vuelve a, vuelve a incrementarse. Acá desciende y se incrementa, ¿ok? Entonces, en el valor 5 tenemos una raíz. Es la única raíz que tiene nuestra función. ¿Qué hacemos? Llave, perdón, y luego la cerramos en el otro extremo, ¿sí? Bien, ahora observen la cuestión que sucede en el ejemplo 8, ¿sí? Muy raro. Nosotros tenemos una función dibujada, ¿sí? Y justo, ustedes saben que esta es la misma función del ejemplo 7, ¿sí? Es la misma, pero justo en la raíz, justo en 5, tenemos como un agujero, ¿no? Bien, lo que ustedes están viendo acá se llama punto abierto o punto agujero. Realmente nuestra gráfica desciende. Aquí tiene como un pozo que no podemos pararnos en este lugar y luego continúa. ¿Qué es un punto agujero? Bueno, está en nuestro archivo, destacado como importante. Uno de los anteúltimos ítems es justamente esta cuestión del punto abierto. El punto abierto significa que es un punto que no pertenece a nuestra función, ¿sí? No pertenece, es un agujero. Entonces, si ustedes vienen acá con el auto, pues, por ejemplo, vienen con un auto, esto es un camino, y acá se encuentran con un pozo, ¿sí? El camino sigue, pero acá no pueden pasar. Entonces, si nos vamos al ejemplo número 8 y ustedes tienen intenciones de decirme que la raíz de esta función es 5, yo les voy a decir no, porque en 5 tienen un agujero. No es una raíz, no es un punto de tu función. ¿Por qué? Porque hay un punto agujero. Entonces, esta función no tiene raíces. Y si ustedes quieren poner, no tiene raíces. Y si ustedes quieren poner esto, yo les voy a decir, recuerden que tienen que poner el símbolo del infinito, del infinito, perdón, del vacío, del conjunto vacío. ¿Sí? Esta función, así como está graficada, no tiene raíces, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con lo que es el conjunto de positividad. El conjunto de positividad se simboliza con una C mayúscula y un más chiquitito abajo. No es un más arriba, tampoco es un más a la izquierda, acá. Tiene que ser abajo, ¿sí? En la parte, justo debajo de la C, ¿sí? A la derecha. Bien, lo que eran los ceros sí se denotaba con una C mayúscula y el cero un poquito más abajo, como un subíndice, ¿se acuerdan? Como en química, subíndice. Bien. Ahora, el conjunto de positividad vamos a analizar. El conjunto de ceros, ¿qué era? El valor de x donde y vale 0. El conjunto de positividad son los valores de x, pero donde y es positivo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿dónde la y es positiva? Se tienen que acordar, por favor, de que un diagrama XY tiene un eje X horizontal y un eje Y vertical. ¿Dónde Y es positiva? ¿En el cuadrante 1 y cuadrante 2 o no? Bueno, vamos a ver con ejemplos, a ver esto que estoy diciendo. Tenemos aquí, por ejemplo, un gráfico en el ejemplo 1. Este no es el cuadrante número 1, este no es el cuadrante número 2, este es el 3 y este es el 4. Bueno, ¿qué sucede? El eje Y está acá, ¿no? Eje vertical. ¿Y qué pasa? Desde el eje X hacia arriba tenemos el Y positivo. Bueno, entonces yo lo que les quiero decir es que el conjunto de positividad incluye todos los valores de X en donde nuestra función es positiva.
Entonces necesitamos analizar esta gráfica, ¿sí? Cuando nos pide el conjunto de positividad, en función de un rango, en función de un intervalo de números. Porque supónganse, en -4, ¿la función es positiva? Sí, porque en -4 estamos acá. Y la función vale 1, ¿sí? Yo leo, subo con el valor de x y leo en y. Piensen en -3, ¿la función es positiva? Suben y leen y ven el valor 2. Pero vamos a suponer que la escala no está marcada. Ustedes saben que si la función, esta gráfica, está dibujada en la parte superior del eje X, es porque parte de la función es positiva. ¿Sí? Lo que pasa es que yo acá necesito poner los valores de X, no los valores de Y. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, por esto es súper importante tener en cuenta el conjunto de ceros, ¿sí? Muy importante. Y es lo primero que les pido que hagan. Nosotros tenemos que dar la respuesta en X, ¿sí? Porque la definición de conjunto de positividad implica que son los valores de X, donde la Y es positiva. Entonces yo tengo que entrenar mi ojo para decir, ¿dónde la Y es positiva? En el cuadrante 1 y en el cuadrante 2. Perfecto, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, otra cuestión importante es que nosotros leemos siempre de izquierda a derecha, de menor a mayor. No importa, en la materia que estemos, ¿sí? En donde cualquier cosa que estemos trabajando. Nosotros hacemos una lectura con nuestros ojos de izquierda a derecha. Justo en matemática, de izquierda a derecha se corresponde de menor a mayor. Bien, entonces mi intervalo, mi conjunto de positividad, sí, en este caso será un intervalo. Bien, si es un intervalo, tengo que preguntarme de dónde empieza, ¿sí? Y dónde termina, ¿o no? Porque si es un intervalo, tengo un comienzo y tengo un final. Bien. Dicho esto, yo veo que la función es positiva a partir del -5. ¿Lo ven? Justo en -5 va aumentando los valores de x y yo voy viendo que mi función se hace cada vez más grande. ¿Sí? Toda esta parte superior implica que mi función, que la y es positiva. Entonces yo veo que voy de -5 hacia los números muy grandes de x. Y no tiene final. Por favor, estas gráficas, ¿sí? Cuando están así cortadas, significa que continúan hacia abajo y hacia arriba. ¿Sí? Entonces esto en matemática se escribe más infinito. Ustedes tienen que observar que en esta gráfica la función no tiene ni comienzo ni final. Si tuviera comienzo y final, yo les pongo un punto bien marcado acá, ¿sí? Todas estas funciones, por ejemplo esta de acá, esta es una recta, no tiene comienzo ni final. Bien. A ver esta otra, esto es una parábola, no tiene comienzo ni final. Ok, viene y va. Esta es otra parábola, esta es otra parábola que también viene del menos infinito de la y vuelve a bajar. Ok, esta es otra parábola y esto también. No tiene ni comienzo ni final, ¿sí? Excepto que yo les ponga un puntito, algo que les identifique acá que corta. Bien. Yo escribo el intervalo, escribo que va desde el -5 hasta el más infinito. Esto está hecho en X, ¿sí? Está hecho en X. ¿Pero qué le pongo acá? ¿Le pongo llave? Porque de alguna forma lo tengo que encerrar a este intervalo. Bueno, acá hay una cuestión muy importante y está destacada en el archivo en la parte de importante. Al conjunto de positividad y al conjunto de negatividad, nosotros necesitamos escribirlo como notación de intervalos, ¿sí? Entonces, el conjunto de ceros, ¿sí? Nosotros utilizamos llave, ¿está? Y el conjunto de positividad y al conjunto de negatividad lo escribimos como intervalo. ¿Y qué es importante en intervalo? Entender si necesitamos usar paréntesis o corchete. ¿Cuándo usamos paréntesis? Cuando esos extremos, este es el extremo inferior, este es el extremo superior, no están incluidos. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a suponer que yo les digo, tienen que leer desde la hoja 2 hasta la 4. Esos extremos sin incluir. ¿Qué hoja tienen que leer? La 3. Porque les dije que no incluía los extremos. ¿Sí? Ahora, si yo les digo, lean de 2 a la 4, inclusive, es porque tienen que leer la 2, la 3 y la 4. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué significa eso en matemática? El corchete es la simbología adecuada para identificar cuando incluimos un extremo. Supónganse, leer de la hoja 2 a la 4. La 4 inclusive, la 2 no. ¿Qué hojas tienen que leer? La 3 y la 4. ¿Se entiende?
Entonces, eso en matemática nosotros lo identificamos con corchete cuando incluimos el número del extremo y con paréntesis cuando no incluimos el número, ¿sí? Bien, estén muy atentos. Por supuesto, en estos rangos hay muchos más números acá en el medio.